Lo que voy a contar es algo más que una simple historia. Es un cuento. Un cuento acerca de una vieja marioneta que aprendió a ser feliz. A todo el mundo le parecía que aquello era una locura. ¿Cómo podía ser tan feliz? Condenada a esas ataduras que dictaban su destino. Pero ella era feliz, pues cuando alguien tiraba de sus cuerdas, despertaba y vivía aventuras que los demás muñecos ni siquiera podían imaginar. Muñecos libres, sin hilos, pero a los que se les escapaba la vida, esperando. Me llamo John. Hace 8 años entré en un coma profundo. Y aún sigo en él. Antes era titiritero. Sientes que con tus manos puedes dominar su destino. Solo tirando de unos pequeños hilos, el títere cobra vida y te conviertes en un pequeño dios de su particular tragedia. Sucedió como suele suceder, sin avisar. La vida te parece maravillosa cuando de pronto un minúsculo vaso sanguíneo se rompe dentro de tu cabeza. En ese momento, apenas se tarda un segundo en perder el sentido y te das cuenta que ese segundo es lo único real que te queda y que también lo vas a perder. Todo esto no es más que un gran teatro de marionetas y la vida, una simple actuación. ...2891... Otro día más. Era un estado de coma vigil. El cerebro podía generar movimientos reflejos como abrir y cerrar los ojos, tragar, respirar, pero siempre de forma inconsciente. De hecho, se podría decir que la conciencia estaba atrapada y año tras año solo podía hacer una cosa: esperar. En esa situación lo más peligroso es pensar. Era algo que me aterraba. De modo que tuve que aprender a buscar cualquier ayuda para mantener la mente ocupada. Me llamo Iris y he pasado los últimos 8 años cuidando de John. Otra vez. Estas enfermeras deben creerse que es un muñeco que se puede dejar tirado de cualquier manera. Tienes que quejarte más a menudo, John. Iris. Era la única que me recordaba que aún seguía vivo. Y no podía agradecérselo. En resumen, la obra es una recreación de la realidad en toda su crudeza a través del prisma global y atemporal de una marioneta. ¿No es alucinante? Con lo mal que nos caía ese crítico. Te lo dejo aquí, por si te apetece leerlo. John era un genio. Bueno, es un genio. Es injusto que Laura aún se esté aprovechando de sus ideas. ¿Verdad, John? Ya. Pero a mí no me da igual. Laura era su novia. ¿Ves? Aún se acuerda de ella. La abandonó poco después del accidente y aún se acuerda de ella.
Al principio solo deseaba estar solo. Y suplicaba que Iris también me abandonara. Pensaba que así todo sería más rápido. No sé. Nunca he podido imaginar dejarle solo. Aquí no es más que un número. Creo que se moriría de pena. Además, John me sirve para desconectar de la mierda que hay fuera. Bueno, no todo está ahí fuera. Con lo sexy que es su culo cuando está limpio. En mi situación, enamorarme hubiera sido un error. John, creo que has engordado. ¿Sabes qué nos falta para ser la pareja ideal? Discutir más a menudo. Antes del accidente había deseado formar parte de su vida. Sin darme cuenta, John ya formaba parte de la mía. Cuando la conocí no era capaz de recordar su nombre. Se llama Iris y hace que me olvide de pensar. Le quiero. Siempre le quise. Pero a veces siento que también merezco vivir mi vida. No sé. Tal vez debería dejar de venir. Hasta mañana. Fue como una descarga. Algo se activó de pronto y recuerdo que lo primero que sentí fue un terrible dolor de cabeza. Y pensé, genial, acabo de despertar. John, ¿puedes verme? John había despertado. El sueño se había hecho realidad. ¿Y ahora qué? La hemorragia había dañado casi todo su cerebro. Apenas podía moverse y era incapaz de entender lo que sucedía a su alrededor. Cualquier avance necesitaría años de trabajo. Y si algún día llegara a entender lo que le ha sucedido, se vería a sí mismo viejo y solo. No es así como lo imaginaba. He soñado con verle despertar cada día durante 8 años. Pero no así. En mi final, John despertaba como en las películas. Se levantaba de la cama, me miraba y me hablaba. Como si simplemente hubiera estado durmiendo. Pero no así. Tengo miedo de que ni siquiera nunca llegue a reconocerme. En mi situación, enamorarme hubiera sido un error. Pero no me importaba, porque ya estaba enamorado. Buenos días.
¿La buscabas a mí? Me aseguraron que las lágrimas no eran más que un instinto primario, como el de un bebé. Pero... no sé. Durante años había deseado morir. Ahora solo deseaba que nada cambiara. El dolor de espalda cada día es más fuerte. Y cada día lo mismo. Levantarle y voltearle. No sé si podré hacerlo mucho tiempo más. De hecho, no sé ni por qué lo hago. Me pasaba hora tras hora esperando a Iris. Y cuando por fin llegaba, era feliz. Hola, titiritero. ¿Sabes una cosa? Hoy es nuestro aniversario. 8 años. Felicidades. Te he traído un regalo. ¿Quieres abrirlo? Bueno, pues lo abro yo. ¿Qué sería una fiesta sin música? Quise regalártelo antes, pero no sé. Me parecía tan triste. Espero que me perdones por haber tardado tanto. Felicidades, John. ¿Sabes? Podríamos irnos de vacaciones para celebrarlo. ¿Dónde te gustaría ir? ¿París? Vale. Pues nos iremos a París. Aunque no sé cómo subirías al avión. A lo mejor tenemos que facturarte con el equipaje y igual te pierden. Creo que yo sí necesito unas vacaciones, John. Pero hay un problema. No puedo dejarte solo. ¿Cómo me sentí?
sola.